Bueno, ¿sí? Estábamos acá, entonces dijimos que llegamos a esta conclusión, ¿sí? Que el valor final lo puedo calcular como el valor actual capitalizado por 1 más i a la n, ¿sí? Y fíjense que, o al revés, fíjense, ¿no? El valor actual lo puedo calcular como el valor final actualizado por 1 más i a la n. ¿Sí? Esto lo que está diciendo esta relación es que simplemente, cuando ustedes tienen el valor de la renta valuado en un momento y quieren calcularlo valuado en otro, agarran ese valor y lo llevan como si fuera un único capital, de hecho lo es, ¿no? Agarran ese único capital, ese valor final o ese valor actual, y lo mueven en el eje hacia donde ustedes quieren, ¿sí? O sea, es bastante simple, digamos, en ese sentido. Necesitan primero tener la renta valuada en un momento, ya sea valor actual, valor final o cualquiera, y después simplemente capitalizan o actualizan como si fuera un capital, simplemente un capital único, ¿sí? Bueno, eso cuando hagan ejercicios sí van a quedar más claros, ¿sí? Em, bueno, bueno, sí, pensar, bueno, sí está. Vamos sí, a lo importante de esta clase, sí, que es renta diferida, ¿sí? Bien, dice, la renta diferida se denomina así aquella renta en donde la evaluación de la misma se efectúa X periodos antes del pago cobro de la primera cuota, ¿sí? O sea, en general, la renta diferida siempre es o sea, el valor actual me interesa en cero, por supuesto, pero la cuota arranca en el momento 18, ¿no? En el momento cualquiera, en el momento 39, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Además de calcular el valor actual en forma común y corriente, aplicando la formulita, vamos a tener que hacer una corrección, ¿sí? Una actualización manual para llevarla a cero, ¿sí? Eso es lo único que se agrega, ¿sí? Se agrega como un término más que va a estar multiplicando para llevar el valor actual desde donde esté parado hacia el momento cero, ¿sí? Bueno, digamos que acá tienen un poco los ejemplos, ¿sí? La renta diferida tiene que ver con los préstamos que tienen ese plazo de gracia, ¿sí? Que arranca a pagar las cuotas en el momento 6, ¿no? Te doy 6 meses de gracia, ¿sí? Que no son gratis, y empezás a pagar la cuota, ¿sí? En bonos también tienen ese periodo de gracia, bueno, hay muchos ejemplos, ¿sí? Em, y ven, acá tienen un poco la idea, ¿sí? En forma bien teórica, es difícil de ver, pero en un ejemplo lo van a ver mucho mejor, ¿sí? Que ven que la cuota, perdón, arranca a cobrarse en el momento 11, supónganse que T es 10, entonces T más 1, 11, y cuando hagan la fórmula de valor actual, le va a quedar parado uno antes porque utilizamos la fórmula de valor actual vencido, ¿sí? Solamente por eso. Y acá dice con cuotas vencidas, y usted dice, bueno, está bien, el ejercicio me dijo que eran cuotas vencidas, obviamente utilizo la fórmula de cuotas vencidas, sí, pero no es necesario. Yo podría utilizar la fórmula de cuota adelantada y, digamos, ¿qué pasaría? Si yo utilizo la fórmula de cuota adelantada, en realidad quedaría parado acá, en el momento T más 1. ¿Por qué T más 1? Porque es el momento donde arranca la primera cuota, y el valor actual adelantado valúa junto con la primera cuota. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo le dije antes, ¿sí? Acá van a poder usar cualquier fórmula, en particular, les recomiendo siempre utilizar la de vencido, ¿sí? Pero el tema de vencido es que tiene siempre digamos, este tema que siempre se olvidan, ¿sí? No se olviden que el valor vencido, valor actual, valúa uno antes, ¿sí? Entonces, si la cuota arranca en el momento 11, cuando yo haga la fórmula de valor actual común y corriente, me va a quedar en 10, ¿sí? Pero sin embargo, mi valor actual está en 0. O sea, yo quiero calcular el valor en 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro esta cuota en el momento 10, este valor, perdón, en el momento 10, y lo llevo al momento 0, actualizándolo por 1 más i a la menos 10. ¿Sí? Esa actualización es lo nuevo que aparece en renta diferida, que antes no estaba porque es una renta inmediata que ya queda bien valuada. Vamos a tener que agregar esa actualización para llevar desde el momento hacia 0, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un ejercicio. Bueno, la fórmula genérica es muy fea de ver, ¿sí? Pero es lo que ya les dije, ¿sí? Y acá tienen el caso de la renta adelantada, fíjense, ¿no? Si fuera una renta, si usara la fórmula de cuota adelantada, quedaría parado en el momento 11, y yo de 11 después tendría que llevar manualmente a 0, multiplicando por 1 más i a la menos 11, ¿sí? En cuota vencida a la menos 10, en cuota adelantada a la menos 11. Así que, digamos, esa sería la diferencia, ¿sí? Yo les recomiendo que siempre utilicen la de cuota vencida, porque de hecho, matemáticamente van a ver que se compensa, ¿no? La formulita, el 1 más i de cuota adelantada con una actualización, y le va a quedar igual que la vencida, ¿sí? O sea, recomendación, utilicen siempre la vencida, por más que las cuotas sean adelantadas. Después lo veremos en un ejemplo. Bueno, acá está, por ejemplo. Dice,
un negocio ofrece un plan de compre ahora y pague después, ¿sí? Con este plan, una persona compra un electrodoméstico, sí, está bien, un electrodoméstico que recibe en el momento cero y que debe pagar mediante 5 pagos mensuales y vencidos de 530 a partir del momento 3, ¿sí? Se considera un interés del 1% mensual. ¿Cuál es el valor de contado del bien, ¿sí? ¿Qué implica calcular el valor de contado? ¿Qué me está preguntando? El valor actual. Valor actual, no, claramente. Entonces, recuerden, valor de contado igual valor actual. Bueno, digamos, acá vamos a hacer, un pequeño eje ahí al costado para que se entienda, ¿sí? Así bien medio croto, pero no importa, con tal que se entienda. El valor actual está acá, ¿sí? Esto es lo que yo quiero averiguar. Y mi primer pago es al momento 3, ¿sí? O sea que en 1, 2, 3. Acá tengo la primera cuota que es 530, ¿sí? Y de acá dice que son 5 cuotas, ¿no? O sea que son 3, 4, 5, 6, 7. O sea que 530, bueno, todo 530, ¿sí? Hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es mi eje, ¿sí? Y yo quiero calcular el valor actual en el momento cero, claramente, ¿no? El valor actual siempre es al momento cero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo haría para calcular esto? Bueno, digamos, esto es una renta diferida porque arranca en el momento 3, ¿sí? O sea, no arranca en el momento 1 o en el momento 0, ¿sí? Arranca en el momento 3. Así que tengo periodos de diferimiento. Un detalle, fíjense que no dice nada de cómo son, sí, las cuotas dicen que son vencidas, está bien, pero esto, bueno, ya le digo, no nos interesa mucho. Una vez que nosotros sabemos cómo identificarlo en el eje, ya está, podemos usar cualquier fórmula, igual insisto, lo mejor es usar la fórmula vencida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo haga el valor actual, ¿sí? De todo esto, cuando yo haga el valor actual, primero con la fórmula común, ¿dónde quedaría parado ese valor actual? Fíjense, tiene que ver, o En sea, la 2. clave es dónde arranca la primera cuota. Si usamos la densidad, quedaríamos en 2. Claro, exactamente, ¿no? O sea, la vencida va a quedar acá, en el momento 2. ¿Por qué? Porque mi primer cuota está en 3 y el valor actual valúa 1 antes. Perfecto, ¿no? Y después, entonces, como yo quiero calcular el valor en 0, lo tengo que actualizar manualmente, multiplicándolo por 1 más i, por 1 más i, uy, multiplicando, sí, por 1 más i, perdón, por eso, a la menos 2. Entonces, fíjense, ¿no? Ahí. Tengo mi fórmula la primera fórmula sí que es la de valor actual común y corriente, ¿sí? Fíjense, ¿no? Cuota por 1 menos, 1 más i a la menos 5. Ojo, ¿no? Las cuotas son 5, ¿sí? No son 7. Ojo con esto, porque cuando la renta es diferida, también está el problema de que el tiempo no coincide con la cuota, ¿sí? Y inclusive en lo adelantado también pasa eso, pero es un poquito menor. Acá las cuotas, ¿sí? Son 7 periodos en total, que dura digamos, el ejercicio, pero las cuotas son 5, ¿sí? Así que la n claramente es 5, porque son cantidad de cuotas. Bueno, dividido ahí, fíjense que la tasa era 1% mensual, así que no hubo la necesidad de cambiarla. Y este dato es el valor actual que está en el momento 2, ¿sí? Esto que está acá es un valor actual en el momento 2, ¿sí? Y yo ese valor actual no lo quiero en 2, lo quiero en 0, así que fíjense que lo multiplico por acá, ¿no? 1 más i a la menos 2. Y con eso obtengo mi valor actual directamente, o sea, mi valor actual que yo quiero, que es 2521, ¿sí? Acá tienen la fórmula ya directamente planteada, que es lo que uno haría, ¿no? Generalmente, ¿ves? La primera fórmula, la primera parte de valor actual, y después la actualización por ser una renta diferida. ¿Sí? Si yo hiciera esto suponiendo que las cuotas son adelantadas, lo puedo hacer, sí, es totalmente, o sea, sería totalmente improductivo, pero digamos, esto quedaría así, ¿no? El valor actual va a ser 530 por 1 menos 1 más 0,01 a la menos 5 sobre 0,01, y como es adelantado hay que multiplicar por 1 más i. ¿Sí? Esto es el valor actual adelantado, acuérdense que es lo mismo que vencido por 1 más i. Ahora, este valor actual adelantado, ¿dónde está parado? ¿En qué momento está parado ese valor actual adelantado? En el momento 3. En el momento 3, ¿no? Claramente, en el momento 3, porque es la primera cuota, y como yo quiero llevar a 0, multiplico por 1 más i a la menos 3.
¿sí? ¿Ven? Así que haría la estructura es mucho más complejo, ¿no? Claramente no conviene. E inclusive, fíjense, ¿no? Si yo uno esto con esto, no puedo unir esto con esto, no puedo hacer una potencia igual base. ¿Cómo quedaría esto? ¿Qué pasa si yo hago a la 1 por a la menos 3? ¿Cuánto vale esto? Queda, queda la -2. Claro, ¿no? A la menos 2, porque es 1 menos 3 menos 2. O sea que esto quedaría como 1 más 0,01 a la menos 2. Pero no es lo mismo que tenemos acá. Es lo mismo, ¿no? Así que vean que por más que utilicen la fórmula de adelantado, van a llegar a la vencida. O sea, finalmente van a llegar a la vencida haciendo más pasos, así que no conviene, ¿sí? Utilicen siempre la fórmula de cuota vencida. Lo de adelantado va a servir para identificar la renta, ¿sí? Si dice que las cuotas son adelantadas, bueno, sé que arranca en el momento ya del primer momento, digamos, y después ya está, utilicen siempre lo vencido, ¿sí? Lo vencido es en general para mí lo mejor, pero tengan cuidado con esto, lo vencido queda uno antes, ¿sí? Eso se lo comen siempre, o sea, es común, hasta que se acostumbren claramente, pero no se olviden, ¿sí? Vencido, uno antes. No sé si alguien quería preguntar algo. ¿Sí? ¿Se entendió este tema de cómo se compara lo vencido con lo adelantado? ¿Sí? Es importante, ¿eh? Si no, repito. Mm, Bien, entiendo que sí. Bueno, sí, entonces tengo que borrar esto, lo siento. ¿Algo más? Bueno, acá tienen otro ejemplo. Creo que, bueno, esto lo podrían ver ustedes. Nosotros quizás convendría que hagamos algún ejercicio de la guía. Renta con pagos anticipados. Y después que de esto que viene, renta perpetua. Bueno, está bien. Vamos a ver, entonces, sí, ahora esto de renta con pagos anticipados para mencionarlo, ¿sí? Y después vamos a hacer algún ejercicio de la guía, ¿sí? Para verlo mejor, algo que no estén, obviamente, en los videos. Bien, ¿qué es esto de renta con pagos anticipados? Sí, lo que le dije antes. Una renta con pagos anticipados es donde, digamos, es un momento, digamos, yo recibo el préstamo, ¿sí? O la plata, sí, el préstamo, o el plan, ¿sí? Lo que fuera, en un momento intermedio, ¿sí? Yo pago una serie de cuotas al inicio y pago una serie de cuotas al final, ¿sí? Entonces, fíjense, en el eje es como que el préstamo quedaría evaluado acá, ¿sí? En el momento intermedio T. Y por detrás tengo un montón de cuotas, por delante tengo un montón de cuotas, y en el medio, justo en ese momento también tengo una cuota, ¿sí? Esto tiene que ver con los planes de ahorro y préstamo, donde ustedes tienen que primero empezar a pagar unas cuotas de ahorro, ¿sí? Después le adjudican el bien, digamos, y después tienen que seguir pagando, ¿no? Para terminar de cubrir ese bien, ¿sí? Tiene que ver más con eso, lo de pago anticipado. Y fíjense, ¿no? La forma de evaluarlo es, si yo quiero evaluar la renta en este momento, ¿sí? Esto es el valor de la renta en un momento intermedio, ¿o no? Esto es el valor de la renta en el momento intermedio T. ¿Cómo haríamos para calcular esto? Bueno, como exactamente lo vimos antes, ¿sí? O sea, el valor en el momento T, ¿sí? Sería la cuota por una A, perdón, la A es esta, ¿sí? Una ANI, ¿sí? Porque fíjense que tengo N cuotas, ¿sí? Acá ahí sigue, ¿sí? Tengo N cuotas. Y como estoy evaluando el valor en el momento T, lo multiplico, ¿sí? Por 1 más I a la T. ¿Sí? Es exactamente lo que vimos antes de evaluar la renta en un momento intermedio. Si yo tuviera el dato del valor final, ¿sí? O sea, tuviera la cuota por una S NI, ¿sí? Yo tengo el dato del valor final. Y quiero evaluar la renta en el momento T. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo hago para agarrar el valor final y llevarlo al momento T? ¿Sí? Vean el eje. Sí, el valor final está acá por acá. La idea es llevarlo hasta acá. ¿Cómo hago? ¿Por qué lo multiplico? Por 1 más i a la menos, no sé, los periodos que sean hasta t. Sí, está bien. 1 más I a la menos, hasta acá vamos bien, y
la pregunta es, ¿cómo hago ese cálculo? ¿Cómo hago para saber cuántos periodos son? ¿Qué cuenta debería ser? Vas bien, ¿eh? Vas bien. Es 1 más i a la menos, estoy actualizando, y ahora tengo que calcular, así en forma teórica, ¿no? Digamos, ¿cómo calculo esta diferencia? Yo tengo que llevar de acá a acá. ¿Cómo hago esa diferencia? N menos T. N menos t. Exactamente, ¿no? N menos t. Porque n es el tramito de acá a acá, de 0 a n, t es el tramito de 0 a t, y si yo resto me queda el tramo de t a n, ¿no? Claramente, exactamente. Entonces, ¿ves? Tienen dos formas de calcular el valor intermedio de la renta. Obviamente me quedo con las primeras, ¿no? El valor actual es mucho mejor, ¿sí? Pero si tuvieran el dato del valor final, de repente es más sencillo, ¿sí? Porque esto de n menos t que ustedes dicen, ¿qué es esto? Bueno, son números, ¿sí? T es 10, n es 20, así que acá menos 10, no es muy difícil, ¿no? Así que depende mucho de los datos que tengan. Igualmente yo siempre me inclino por utilizar valor actual, ¿no? Me parece que es lo mejor. Sí, está bien, el tema de renta anticipada se calcula como la evaluación de la renta intermedia, ¿sí? Exactamente como lo vimos antes. A ver si tenemos algún ejemplo para ver. Bueno, acá está lo que le decía, ¿sí? Acá hay otra forma, pero acá fíjense, ¿no? Esto no es, la verdad que es medio complejo, o sea, no es la mejor forma. Fíjense, acá lo que dice es que hagan el valor final de las cuotas que ya pasaron, ¿sí? Ustedes acuérdense que están en el momento t, no sé, por ejemplo en 10, ¿sí? Entonces hacen un valor final de las cuotas que ya pasaron, de las 10 primeras cuotas, y hacen un valor actual de las cuotas que faltan, ¿sí? Hacen valor final de lo que ya pasó, más valor actual de lo que falta ocurrir todavía, y todo eso lo suman y les queda el valor en el momento 10, ¿sí? O en el momento t, digamos, intermedio. Bueno, claro, esto no es lo mejor, ¿sí? Es más complicado y yo no haría esto. Yo sí tengo el ejercicio de 0, calculo primero el valor actual y después lo capitalizo, ¿no? Me parece que es mucho más sencillo. Pero bueno, digamos, conceptualmente uno puede hacer esto y está bien, ¿no? Está perfecto. Bueno, acá veamos un ejemplo, sí, rapidito, pero no creo que sea muy difícil de ver, ¿sí? Dice, calculame el valor de un préstamo pagaron 15 cuotas de 1.000 pesos mensuales al 1,5% mensual. Se acuerda que el mismo será otorgado 3 meses después de pagar la primera cuota. ¿Sí? El préstamo se va a pagar 3 meses, o sea, se va a otorgar, perdón, 3 meses después de pagar la primera cuota. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que el préstamo está en 3 o que está en 4? ¿No? Ojo también con estos detalles. ¿Qué es 3 meses de pagar la primera cuota? Sí, bueno, hay que aclarar algo. Si las cuotas son vencidas, ¿cuándo arranca la primera cuota? En 1, En 1, y 3 meses después sería entonces 4. en 4, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Uno quizás pondría, bueno, B en 3, porque rápidamente lee 3 meses después, listo, B en 3, y en realidad no. Primero tengo que identificar la primera cuota, si es vencida, arranca en 1, entonces el préstamo lo recibiría en 4. ¿Sí? Si la cuota fuera adelantada, la primera cuota estaría en 0, ¿sí? Y entonces el préstamo lo recibiría en 3. ¿Sí? Así que ojo con ese detalle, ¿sí? Pero fíjense, ¿no? Ya está. Una vez que identifique que el valor del préstamo está en el momento 4, fíjense lo que hizo la profe, exactamente es 1.000 por una A 15I, o sea que estoy calculando un valor actual común y corriente, un valor actual vencido, ¿sí? Y después capitalizo por 1 más I a la 4 para llevar de 0 a 4. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces fíjense que es exactamente lo mismo que dijimos que era la evaluación en un momento intermedio, ¿sí? Y acá tienen la otra forma que va mucho más fulera, yo no les recomiendo ¿sí? hacer eso. Hagan claramente esta primera. Sí. ¿Podría explicar la primera de vuelta? La primera esta es calcular fíjate, el valor actual, o sea, esta primera parte de acá es un valor actual de cuota vencida, es la formulita así del 1 menos, 1 más i a la menos n, ¿sí? Y ese valor actual, fíjate que está parado acá, ¿sí? Acá está parado el valor actual. Y ahora, al multiplicar, ¿sí? Por 1 más i a la 4, lo que haces es este movimiento, ¿sí? Trasladarlo al momento 4. Entonces, la renta anticipada funciona como el valor de una renta en el momento intermedio, en donde vos calculás primero el valor actual para tener toda la renta en el momento 0, ¿sí? Y después la capitalizás hasta el momento intermedio, en este caso hasta el momento 4.
¿Sí? No sé, Josefina, si entendiste, es exactamente lo Pero mismo que evaluación. Sí, estaba leyendo el enunciado y se calcular el valor de un préstamo pagado en 15 cuotas, 1.000 pesos mensuales, al 1,5% mensual. sí, Ahí te está pidiendo el valor del préstamo. sí, la B, ¿no? El valor de No un préstamo. sería a Pero los ¿qué pasa? 15. Sí, después, ¿qué dice? Se acuerda que el mismo será otorgado 3 meses después de pagar la primera cuota. Ahí está. No es un préstamo común que vos recibís en el momento cero, ¿no? Es un préstamo que vos recibís 3 meses después de pagar la primera cuota. Y si estamos Entonces no te hablando lo de un dan préstamo. en el momento 15, te lo dan en el momento 4. Claro, o sea, pero espera, la primera cuota, si es una renta vencida, acordate que El primero. está en el momento 1. Así que 3 meses después sería en el momento 4. ¿Sí? Entonces, fíjate, ves, tu préstamo lo recibís en el momento 4. Entonces, ves, lo que tenés que hacer, esto es la evaluación de una renta en el momento intermedio. Entonces, calculás primero un valor actual y después lo capitalizás hasta el momento intermedio, en este caso hasta 4. ¿Sí? O sea, no sé si entendiste por qué el valor está en 4. Sí. Esto es lo importante. Sí, eso sí lo entendí. No entendía para qué tenías el 15, pero claro, es el valor actual de las 15 cuotas. Claro, bien, bueno, ¿para qué sirven las 15? Para esto, mirá, ¿ves? Acá las 15 están ahí, Sí, o sea, para están hacer el valor actual de las 15. en esa fórmula, claro. O sea, vos tenés que Bueno, reunir todas las cuotas primero en un único valor, que sería el valor actual, típicamente, y después sí la capitalizás, ¿sí? Pero las 15, tenés que considerar las 15 cuotas, ¿sí? Eso segurísimo, sí, buenísimo. sí, sí, sí. Gracias. No hay nada. Bueno, y acá, fíjense, ¿no? Acá está lo que les hablaba antes, si las cuotas fueran adelantadas, arranca en el momento 0, así que el valor actual quedaría, el préstamo lo recibo en el momento 3. ¿Sí? Así que bueno, digamos, la fórmula, fíjense que sería, acá tiene el valor actual adelantado, que quedaría parado en 0, y después lo capitalizan por 1 más i a la 3. ¿Sí? O sea, eso sería muy similar a lo otro. ¿Sí? Bien, algo más que tenemos que ver. Bueno, antes de ver renta perpetua, no sé si lo veremos hoy, depende si llegamos, pero creo que estaría bueno practicar algunos ejercicios de la guía, ¿sí? ¿Está bien? Bien. Deme un segundo que me voy a fijar a ver qué hay en YouTube para no hacerlo, digamos. A ver, yo acá tengo la cosa. En YouTube tenemos 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13. A ver, perdón. Vamos a la parte práctica. A ver. Vamos, tarda un montón eso. Bien, digamos, lo de rentas arranca en la página, ya les digo, 245. ¿Sí? O sea, tienen una renta, empiezan con valor final, ¿sí? Valor final o valor actual, y después arranca uno que es combinados, que hay que ver, que hay que combinar los dos, ¿sí? Eso también es importante, después lo veremos. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer acá? De acá tenemos 3, 5, 8, 9 está. Así que, a ver, 1, 2. Ah, bueno, el 2 está bueno, sí. Podemos ver el 2, sí. Vamos a ver el 2. Voy a escribirlo primero, lo que voy a hacer es abrir una pizarrita y vamos a resolverlo como si fuera en papel, ¿sí? O sea, va a ser más simple. Y después vemos si podemos hacer un toque de Excel para que quede, pero primero resolvámoslo sí, en papel, digamos. Así que ahora les comparto la pizarrita si lo ven. Sí, vamos a hacer el 2 de valor final. Pablo, se sigue viendo el PDF. Sí, estoy. Ahí va. Ah, ok. Deme un poco de tiempo, che. Ahora sí. Estaba ordenando los datos, sí. Ahí está. Sí, ahí interpreto que ven bien, ¿no? Sí, ahora se ve perfecto. Perfecto. Bueno, sí, vamos a ver este ejercicio entonces, que es el número 2. Este no lo tienen, ¿sí? Ahí en los videos, que está bastante interesante. Dice, se desea formar al cabo de 4 años un capital de 300.000, ¿sí? Por ello, se decide hacer depósitos bimestrales vencidos de 6.000 cada uno, a la tasa nominal anual del 23%,
y 8 depósitos adicionales cada 6 meses, comenzando hoy, ¿no? Adelantados. Ese adelantados no tendría que estar, ¿sí? Comenzando hoy, ya saben, ya digamos, tienen que saber a qué se refiere, a la misma tasa nominal. Bien. ¿Cuál es el valor de los depósitos adicionales? Y dice la aclaración, en este problema se supone que la tasa se mantendrá constante durante los 4 años y que la TNA se adaptará según el periodo de las cuotas. Ahora vamos a ver qué se refiere con eso de la TNA, ¿sí? Bueno, primero, ¿qué tipo de ejercicio es? O sea, es una renta, ¿no? Pero bueno, estamos en valor final, ¿no? Claramente, pero fíjense, ¿no? Se desea formar al cabo de 4 años, ¿sí? Ese detalle le está diciendo que yo quiero formar un monto en el futuro y obviamente está hablando de un valor final, ¿sí? Eso es lo primero que hay que identificar. Es un ejercicio de valor final, perfecto. Y el valor final lo tengo, ¿sí? 300.000. Por ello se decide hacer depósitos bimestrales vencidos de 6.000 cada uno, ¿sí? A la tasa nominal anual del tanto por ciento. Entonces, hagamos el eje primero, ¿sí? 0, bueno, acá en el momento 0, sí tengo mi momento 0, acá tengo el valor final que es 300.000. ¿Sí? Y dice, los depósitos son bimestrales, ¿sí? Así que, digamos, en el eje, siempre les conviene tener el eje en el periodo de las cuotas, ¿sí? O sea, no lo pongan en años, porque acá dice que al cabo de 4 años está bien, pero nos conviene tener el eje en el periodo en el que son las cuotas, ¿sí? En este caso las cuotas son bimestrales, ¿sí? Así que este es el cuarto año, ¿sí? El año 4, digamos, cuarto año. Pero en el eje, si yo lo tomo en bimestres, ¿qué momento sería? ¿O cómo calcularía eso? 24 bimestres. ¿Cómo hiciste la cuenta? ¿Cuántos bimestres tiene un año? Y lo Claro, o sea, por el año tiene 6 bimestres. Entonces dijiste 6 por 4, perfecto, ¿no? O sea que acá tengo 24 bimestres, el bimestre 24, ¿sí? Es el cuarto año, ¿sí? Tiene que ver con que pasaron 4 años. Y los depósitos dice que son bimestrales, o sea que son, perdón, 1, 2, 3, ¿no? Tac, tac. Ahora después voy a poner bien, voy a completar más. Pero en principio son así, ¿sí? Acá tengo 6.000, 6.000, 6.000, ta, 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 ta. Y acá también, ¿no? En la última cuota tengo 6.000, que claramente también está. Bien. La tasa que tenemos acá es una tasa nominal anual del 23%. ¿Sí? O sea que ya sabemos que eso es una J. ¿Sí? ¿Está bien? Es una J. Pero, ¿qué J es? ¿No? ¿Qué tipo de J es? Y para verlo, fíjense acá abajo, ¿no? Dice, la TNA se adaptará según el periodo de las cuotas. Lo que está diciendo esto es que la tasa nominal anual, ¿sí? Se va a adaptar, o sea, la capitalización va a tener que ver con las cuotas. Entonces, ¿qué J sería esta? Esta es una TNA con qué capitalización? bimestral. Bimestral, o sea, ¿J cuánto? 60. 60. Claro, 60, ¿no? Y esto es 0,23. ¿Sí? O sea, eso es lo que está diciendo. La TNA se adapta según el periodo de las cuotas. Bien, todo esto tiene que ver con lo que es la renta bimestral, ¿sí? Sigamos, dice, además de esto, ustedes tienen 8 depósitos adicionales cada 6 meses, comenzando hoy. ¿Sí? Voy a poner en otro color la cuota semestral, porque es cada 6 meses, ¿sí? ¿Está bien? Comenzando hoy. O sea que la primera cuota estaría acá, en el momento 0, porque dice comenzando hoy, ¿sí? Acá tengo el D, si quieren. ¿Qué pasa? Ah, el D, ahí está. El D depósito adicional, ¿sí? Y es cada 6 meses, ¿sí? O sea que si yo lo tuviera que transcribir en el eje, ¿sí? ¿Cada cuántos bimestres en realidad yo tengo el depósito adicional? Si son cada 6 meses, 3. ¿cada cuántos bimestres? 3. Cada 3, ¿no? O sea, yo tengo depósitos cada 3 bimestres, ¿sí? Porque 3 bimestres son 6 meses. O sea que lo tengo en 3, lo tengo en 6, ¿sí? Tengo en 9, vamos a hacerlos todos, ¿sí? Lo tengo en 12, lo tengo en 15, son, ¿cuánto eran? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltan 2 más, 18, 21, ¿sí? D. Fíjense, el último depósito adicional está en el momento 21, ¿sí? ¿Está bien?
Bueno, la pregunta es, calcúlame cuál es el valor de los depósitos adicionales. La tasa que maneja esta renta es la misma tasa nominal anual, pero acá dice que se adapta al periodo de las cuotas. Así que ahora en realidad ese 0,23 es una J180. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la misma, o sea, es 23% lo mismo, pero ahora la TNA tiene que ver con el periodo de las cuotas. Entonces, es una tasa nominal anual que capitaliza cada 180 días. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Perfecto, listo. Tenemos identificado todos los datos. ¿Sí? ¿Algo más que haya que ver? Creo que no. Tenemos todo. Sí. Ahora hay que hacer el planteo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Este valor final en realidad es la suma de dos valores finales. Ustedes tienen dos rentas, ¿sí? O sea que el valor final, en realidad, es el valor final 1, que tiene que ver con los depósitos bimestrales, ¿sí? Más el valor final 2, que tiene que ver con los depósitos semestrales, ¿sí? Entonces, planteemos cada uno, ¿sí? ¿Cuánto vale? ¿Cómo calcularía el valor final 1? ¿Sí? No sé si se acuerdan la fórmula, voy a escribirlo por acá, seguramente no se acuerdan. Valor final era la cuota por 1 más i a la n menos 1 sobre i. ¿Sí? Esta es la formulita de valor final. Y si fuera adelantado, multiplican por 1 más i. ¿Sí? Esto en el caso que sea adelantado. Perfecto. ¿Cómo hago entonces mi valor final 1? El valor final de la semestral, ¿cómo lo calculo? ¿Hay algo que tenga que hacer previamente? Yo lo que hice antes fue pasar la TNA a la tasa. Exacto, ¿no? Primero tenemos que pasar la TNA, perfecto. O sea que esta TNA hay que transformarla en una I60 y esta en una I180, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la I60? ¿Qué cuenta hiciste? 0,23 dividido 365 por 60. Perfecto. ¿Y esto te dio? 0,0378. 0,0378. Perfecto. Y con la otra, con esta J180, ¿hiciste algo parecido también? Sí, lo mismo. Hiciste I180, ¿no? Digamos. 0,23 por 180 sobre 365, ¿no? Sí, y da 0,1134. 0,1134. Perfecto. Bueno, chicos, está por cortar, ¿sí? Así que ahora volvemos a entrar y seguimos con el ejercicio. ¿Sí? Odio esto, lo odio. Record, bien. Estamos acá, ¿sí? Entonces calculamos muy bien, no me acuerdo, María, creo que me habías dicho vos, ¿no? Que primero lo que hay que hacer es adecuar las tasas. Perfecto, ¿sí? Las tasas, la TNA nunca sirve de nada, lo que tiene que hacer es transformarla en una I efectiva para el plazo de las cuotas, ¿sí? Entonces necesito una I60, una I180, y el cálculo es este, perfecto. Ahora que tenemos esto, ahí sí podemos aplicar la formulita de valor final, ¿sí? ¿Cómo quedaría nuestro valor final, ¿sí? Nuestro primer valor final, ¿cómo quedaría? Escucho. 6.000 por 1 más la tasa en 60. Bien, 6.000 por 1 más la tasa 60, que es 0,0378, bien, elevado a la cuánto. ¿Cuántas cuotas tengo? 24. 24, bien, ¿no? Ojo con esto, la cantidad de cuotas no es 4 de 4 años, ¿sí? Son 24 cuotas bimestrales, perfecto, menos 1 sobre i, ¿no? Eso es todo el cálculo de la formulita, ¿sí? Perfecto, a esto le tengo que agregar algo más, digamos, a esta fórmula, a este valor final. Fíjense, ¿no? Estoy usando la fórmula de valor final vencido, porque nos decía que las cuotas eran vencidas. ¿Dónde queda evaluado ese valor final? O sea, esto así como está, ¿dónde queda parado? En 24. 24, ¿no? Y está bien, porque, digamos, yo quiero calcular mi valor final en 24. Acá me olvidé de que este dato lo tengo, ¿no? Este valor final es 300.000, es un dato que ya tengo, ¿sí? Porque si no me va a quedar 2 con esto. 300.000, que es el valor final total, ¿sí? Es el primer valor final, que es esto, perfecto, más el segundo valor final. ¿Cómo haríamos el segundo valor final?
¿Sí? ¿Cuál es la cuota del segundo valor, de la segunda renta? Yo hice D Bien, por 1 más 0,1134 sí. elevado a la 8, bueno, Eleva- menos 1. Perfecto, elevado a la 8 porque son 8 cuotas, de hecho lo dice el enunciado, ¿no? Son 8 cuotas, clarito, bien, menos 1 sobre i. Sí. Y eso lo multipliqué por 1 más 0,1134 Bien, ¿por qué hiciste esta última multiplicación? por la fórmula. No me acuerdo bien, lo hice ayer y no me acuerdo por qué lo hice. Claro, no lo hagas tan mecánico, ¿sí? O sea, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Fíjate, si querés, comproba esto, ¿no? ¿Dónde queda evaluado este valor final que está acá? Si yo hago esta fórmula así como está, sin agregar nada más, ¿esto dónde quedaría parado? Queda para... ¿En qué momento? En 21. En 21. ¿Por qué? Porque la cuota última, la D última está en 21. Perfecto, ¿no? Y yo quiero evaluar todo al momento 24 porque mi valor final está en 24, ¿sí? Así que a esto lo tengo que llevar hasta el momento 24. ¿Cómo hago para capitalizarlo a 24? ¿Por cuánto multiplico? ¿1 más qué? Uno más la tasa. 1 más la De un tasa, o sea, periodo la más. misma tasa, ¿no? 0,1134 y algo más. ¿Acá pongo algo? No, porque es un solo periodo. Es un solo periodo, un solo semestre, ¿no? 11,34 es una tasa semestral, así que exactamente, ¿no? Me faltaría el tramito este final. María, yo creo que vos dijiste, bueno, utilizo la fórmula de adelantado. El adelantado dice 1 más i, y ahí le agrego esto y está bien. Ahora, vos tuviste digamos, esta facilidad porque justo la última cuota está un periodo antes del valor final. Acuérdense que para la D, para lo rojo, un periodo es un semestre, ¿sí? Y un semestre son 3 bimestres. Así que fíjate, justo da la casualidad que la última cuota está en 21, el valor final queda en 24, por eso solamente capitalizo un periodo más que coincide con lo que sería una renta adelantada, ¿sí? Pero bien podría pasar que mi última cuota hubiera estado depositado en 19. ¿No? Piensen esto, esta idea. Si mi última cuota hubiera estado depositada, o sea, hubiera sido depositada en 19, ¿cómo hago yo para llevarlo al momento 24? ¿Sí? Esto es una alternativa. Última cuota en 19. Esperen que voy a bajar un poquito. Ahí. Alternativa, ¿sí? Última cuota, última D en 19. Entonces, esta fórmula, ¿cómo quedaría? Si yo haría D, o sea, todo lo otro queda igual, ¿no? Pero laburando solo con la segunda parte, les quedaría, esto es exactamente igual, tengo 8 cuotas, ¿sí? 0,1134. Y ahora fíjense, ¿no? Yo quiero llevar al momento 24, ¿sí? Yo siempre quiero llevar al momento 24 porque es donde está evaluado mi valor final, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para llevar esto que está en 19, porque estoy usando la fórmula de valor final vencido que me deja parado junto con la última cuota, para llevarlo al momento 24? ¿Qué haría? ¿Sí? O sea, seguro tengo que capitalizar, o sea, multiplicado por 1 más algo. En Tendrías general, que hacer, sí. capitalizarle un semestre más y lo tendrías que pasar a días por la cantidad de días que te queda entre 19 y el inicio del otro semestre. Bueno, ahí va, ¿no? Fíjense, de 19 a 24 son 5 bimestres, ¿no? Está bien, sí, son 5 bimestres. O sea que son casi, digamos, casi 5, no, perdón, 5 bimestres. Son más de un semestre, pero no 2 semestres, porque si fueran 2 semestres serían 6 bimestres, ¿no? Está bien, me metéis en un lío, pero lo importante es, primero, la tasa sí, 0, va a la misma tasa, porque por supuesto nos estamos refiriendo a la renta de esta renta que tiene esta tasa, ¿sí? Pero ahora, ojo con la n, ¿sí? La n tengo que ponerla adecuadamente, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿qué pasa? Esto es una renta que es semestral, ¿sí? Y yo tengo que capitalizar 5 bimestres
con una renta que es semestral, con una tasa que es semestral, ¿sí? Entonces, la N que yo pondría acá, por ejemplo, sería, yo capitalizo 5 bimestres, ¿sí? 5 bimestres, pero la tasa es semestral, ¿sí? Entonces, si la tasa es semestral, en realidad la tasa tiene, es como decir 3 bimestres. Yo capitalizo 5 bimestres, pero la tasa es, al ser semestral, está expresada en forma de 3 bimestres. Entonces, la N rara le quedaría así, 5 sobre 3, 5 bimestres sobre 3 que tiene la tasa. Y si ustedes hacen esta cuenta de 5 tercios, le va a dar 1,66, creo, así, 27, digamos, ¿no? Que fíjense que es un bimestre y, o sea, casi 2 bimestres, pero en realidad es casi 2 semestres, perdón, es un semestre y un cacho más, ¿sí? Pero bueno, digamos, esto no lo piensen, no hace falta que sea así. Lo importante es cómo capitalizo con la tasa, ¿sí? Si esto les complica mucho, si decir 5 tercios me complica mucho, pueden agarrar esta tasa y transformarla en una tasa bimestral, por ejemplo. Y de repente ahí sería más sencillo, ¿no? ¿Cómo hago, por ejemplo, para transformar esta I, este 1134, ¿se acuerdan que está por acá? En una tasa, ¿cómo haría? En una tasa, si yo quiero hacer una I 60, ¿no? ¿Cómo haría para transformar esa tasa? Para laburar más sencillo, ¿no? ¿Cómo haría? Es 1 más 0,1134 elevado Bien. a la 60 sobre 180 menos 1. Perfecto. Le está rompiendo el ojo, ¿no? Está amarillo, parece que no lo uso más. ¿Sí? ¿Se ve lo que puse acá? ¿Sí? Tiene 5 colores, me gustaría que tenga más. Bueno, sí, la I60 claramente se calcula, como dijo María, creo, bien. Fíjense que es una equivalencia de I con I, y entonces tengo que usar esa formulita, ¿sí? La fórmula exclusiva de equivalencia. Entonces, fíjense, no importa acá la tasa, no averigüen, no hace falta que averigüen cuánto vale. Lo importante es que cuando yo tengo esta tasa calculada, acá, por ejemplo, esto quedaría igual, ¿sí? Porque acá la tasa tengo que usar la semestral seguro, pero acá podría poner 1 más la I60 que me dé como dato, ¿sí? La I60 elevado a la 5, ¿sí? Y es mucho más sencillo, o sea, porque son 5 bimestres, ya lo tengo claro, ¿sí? Así que, digamos, pueden hacerlo. Y fíjense este detalle, ¿no? En la fórmula de valor actual, o valor final en realidad, la tasa tiene que ser exclusivamente la de las cuotas, sí o sí, ahí no hay ninguna concesión, ¿sí? La tasa, si las cuotas son semestrales, la tasa tiene que ser semestral, sí o sí. Pero en la capitalización posterior, ¿sí? Porque esto es una capitalización, pueden usar cualquier cosa, cualquier tasa, o sea, cualquier tasa equivalente, digamos, pueden utilizar la que quieran. Fíjense, acá hicimos una equivalencia y si pusimos esto, que es mucho más sencillo, y está bien, ¿sí? O sea, la capitalización no exige que utilicen la misma tasa, la tasa de las cuotas, ¿sí? Pueden utilizar cualquier tasa que sea equivalente, por supuesto, para laburar mucho más sencillo, ¿sí? La restricción de la tasa está exclusivamente en la fórmula de la S1, de la SNI, digamos, ¿no? En esto, digamos, en la división. Después, cualquier capitalización o cualquier actualización que quieran hacer, pueden utilizar cualquier tasa que sea equivalente, ¿sí? ¿Está bien? Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Alguien no entendió esta alternativa que planteamos? ¿Sí? No está en el ejercicio, pero es interesante, ¿sí? Les puede pasar y tienen que saberla, ¿sí? ¿Se entendió todo bien, bien? Mm. Bueno, sí, entiendo que sí. Bueno, ya está, fíjense, ¿no? El planteo es este, y lo que hay que hacer es despejar la D. ¿Alguien tiene algún problema? O sea, ¿cómo haríamos? Hablemos, ¿no? Oralmente, ¿cómo haríamos para despejar esta D de acá? Esta es mi incógnita, ¿no? ¿Qué hacen? Eso es una flecha, se supone. Sí. ¿Qué hacen para despejar la D? Resolves el primer término, Sí, resuelvo todo esto, bien. lo pasas restando, Perfecto, lo paso restando, muy bien. ¿Qué más? y bueno, y después te va a quedar pasar dividiendo o dividiendo uno más la tasa. Sí, ¿no podrías resolver todo esto, por ejemplo? Sí, también lo puedes resolver Sí, yo recomendaría y que lo pasas resuelvan. dividiendo. Claro, resuelvan todo esto, ¿sí? Todo esto lo resuelven todo así, todo, y después lo pasan dividiendo y finalmente llegan a la D. Exactamente, sí. Sí, eso es lo que hay que hacer.
Sí, no lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo, sí, interpreto que no hay problema con esto, es simplemente despejar una ecuación. Pero acá lo importante es el planteo, ¿sí? Claramente lo importante es el planteo. Hay algo que me acordé que cuando yo cursé, digamos, los ejercicios eran tan largos en el parcial, que Clara nos decía, si no llegan a resolverlo, por lo menos déjenlo planteado. Decía así, o sea, logren esto. Si logran esto, ya tienen una parte, de hecho, la parte más importante del ejercicio, porque después es simplemente hacer álgebra, ¿sí? No es difícil, no es tema de la materia, digamos, ¿no? El tema de la materia es esto, lograr esto que tienen acá, ¿sí? Así que, digamos, ese consejo también es válido para ahora. Si ustedes ven que no llegan a resolverlo, por lo menos déjenlo planteado, ¿sí? Esto es un gran logro, un gran logro del ejercicio, ¿sí? Después, obviamente, puede pasar que este dato lo necesiten para posteriores. Bueno, ahí sí, ahí se complica un poco. Habrán que como inventarlo o dejarlo así planteado, digamos. O sea, lo que me haya dado acá lo pongo después. Pero, digamos, yo creo que lo más importante, imagino, para Clara es que si ve que consiguen esto, entienden lo que hacen, ¿sí? Eso es lo importante. La verdad que eso es lo más importante de la materia, ¿sí? Pero, obviamente, bueno, hay que resolverlo, ¿no? Si se puede, hay que resolverlo. Sí, así que este consejo tenganlo por las dudas, les puede llegar a servir. Bien, sí, entiendo, este ejercicio terminó acá, a ver, sí, era la única pregunta que nos hacía. Sí, sí, acá tienen la respuesta, después corroboren, fíjense si le da igual. Y ya está, ¿sí? Con este ejercicio, digamos, se termina este ejercicio, o sea, con este planteo termina el ejercicio. ¿Seguro que no quieren repasar algo? Pues ahora vemos otro, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió todo lo que hicimos entonces? Bien. Bueno, ¿sí? Veamos otro. A ver si encuentro vamos a hacer alguno ¿no? Lo que habíamos visto de renta diferida. Bueno, primero vamos a buscar alguno y después veo si están en la guía. Si están perdón, en los videos. A ver, en realidad debería estar en valor actual, sí, valor actual. Si se quiere, a ver, sí, el 6, a ver, el 6 está. Ah, sí, valor actual 6 está. 6 está. Entonces, sí, no puede ser que no haya. A ver, valor de cuota. A ver, el 11. Valor actual 11. Ese no. Bien. Está bien. Vamos a ver el valor actual, el 11. Bien, denme un segundo, que ahí lo copio. Sí, están viendo todavía acá la pizarrita, ¿no? Sí, el punto 11. Ahí está, sí. Bien, este ejercicio es sencillo, pero tiene un detalle de lo diferido que está bueno ver. Bien. Sí, acá lo tenemos. Entonces, fíjense, ¿no? Dice, calculame el valor de la primer cuota de una renta de 12 pagos bimestrales, ¿sí? ¿Cómo jode con bimestral? Que cancelan una deuda cuyo valor actual es de 300.000, ¿sí? Ahora anotamos todo en el eje. La tasa es un 26% nominal anual, no dice cada cuánto capitaliza, y si no dice, entonces capitaliza en el periodo de las cuotas, ¿sí? Eso tenganlo presente. Las primeras 5 cuotas son iguales, y las siguientes son el doble de las anteriores, ¿está bien? Bien, entonces vamos a plantear nuestro eje, y ahí lo vamos a ver mejor. Dice, calculame el valor de la primera cuota, o sea, la primera cuota es esta que está acá, esto es lo que queremos averiguar, ¿sí? Dice que en total son 12 pagos bimestrales, o sea que tengo 12 bimestres otra vez, ¿sí? 12 pagos bimestrales, que cancelan una deuda cuyo valor actual es de 300.000, ¿sí? Acá lo dice clarito, pero si dijera que cancelan una deuda de 300.000, es un valor actual, ¿sí? Es un valor actual, o sea, ya directamente deberían saberlo, ¿sí? El valor actual, porque siempre la deuda se relaciona con un valor actual, porque es lo que vale la deuda hoy, ¿sí? Ese valor actual es 300.000.
Después, ¿qué dice? La tasa es un 26% nominal anual, o sea que tenemos el dato de una J, ¿sí? Y como no tenemos capitalización, es 60 porque las cuotas son bimestrales, ¿sí? 0,26. Y después dice que las primeras 5 cuotas son iguales, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5 valen cuota, o sea, lo que valga la cuota, ¿sí? C. Y las siguientes son el doble de las anteriores, o sea que la 6 vale el doble de la cuota, ¿sí? 2C. Así lo tenemos que representar, ¿sí? 7 vale 2C y así todo hasta el final vale 2C. ¿Sí? Y listo, ahí está. Tenemos que averiguar entonces el valor de la primera cuota, en realidad es calcular C, ¿no? Se refiere a eso, calculame C. Bien, ¿qué hacemos entonces primero antes que nada? Llevamos la tasa. Bien, exacto. ¿Cómo hago esto? Y 60, aquí va a ser igual. 0,26 Bien, dividido 365 por 60. bien. Esto, por favor, si alguien lo puede hacer. 0,04273. 0,04233. Bien, perfecto, tengo mi tasa adecuada, listo. Ahora hay que plantear la fórmula, en este caso, de valor actual, ¿sí? Porque tengo el dato de valor actual. La formulita era algo así, cuota por 1 menos, 1 más I a la menos N, sobre I. Y acá no dice nada de adelantado, así que simplemente lo dejamos así. Perfecto, así que tenemos que plantear esta fórmula con estos datos, ¿sí? El dato es 300.000, el dato del valor actual, va a ser igual a... Y acá, como tengo dos cuotas distintas, porque esta vale 100 y esta vale 200, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo que partir la renta. O sea, siempre que no tenga los mismos componentes durante todo el periodo, tengo que hacer dos rentas, ¿sí? O sea, tengo que hacer en realidad dos valores actuales. Este valor actual primero y este valor actual segundo, ¿sí? O sea que es valor actual 1, si quieren, más valor actual 2, o sea que esto va a ser igual a, y ahí planteamos, ¿sí? ¿Cómo sería entonces el valor actual 1? O sea, el valor actual 1 tiene que ver con C, y esto tiene que ver con 2C, ¿no? ¿Cómo sería el primer valor actual? Sería Capital Sería, por, cada cuota por, bien, por 1 menos sí, 1 más la tasa, perfecto. La tasa de C a tenés la acá. menos 5, A la menos 5, bien, ¿no? Porque las cuotas son 0,04273. Ah, esto es 73, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Ah, acá les pife. Bueno, la verdad que no va a cambiar mucho, pero bueno, mejor tenerlo. 7, uy, no, está. 7, 3. Y esto es 7 acá, ¿sí? Perfecto, esto es 1 menos 1 más I a la menos N sobre I, 0,04273. Y ya está, ¿no? Digamos, eso sería el primer valor actual, ¿sí? Ahora vamos con el segundo valor actual, ¿sí? ¿Cómo sería el segundo valor actual? ¿Cuánto vale la cuota del segundo valor actual? 2 veces C. Claro, ¿no? O sea, la cuota vale esto, ¿sí? 2 por cuota es lo que vale la cuota, ¿sí? de la segunda renta. Bien. Entonces, siguiendo la formulita, es 1 menos, 1 más la tasa, ¿sí? La tasa es 0,4273, igual que antes, a la menos ¿cuánto? ¿Cuántas cuotas tengo de la segunda renta? 7. 7. ¿Por qué 7? ¿Cómo hiciste esa cuenta? 12 menos 5. Claro, 12. claro, ¿no? Perfecto. O sea, yo tengo 12 cuotas en total y 5 ya las calculé acá, así que perfecto. Por diferencia me quedan 7, muy bien. Esto dividido 0,04273, bien. Y ahora, acá sí, esta segunda parte de la renta es una renta diferida. ¿Por qué? Porque fíjense que la primera cuota, ¿dónde aparece? ¿No? En este momento. En el momento 6, tengo la primer cuota de esta segunda renta. O sea, todo es una renta, ¿no? Pero como tuve que dividir porque tengo una cuota primero y una cuota segundo, entonces esta segunda renta empezó mucho después
y quedó como una renta diferida, ¿sí? Entonces ahora aparece este término que yo tengo que actualizar para llevar al momento cero. Y mi pregunta es, piénsenlo bien, ¿por cuánto tiempo tengo que actualizar esta renta para llevarla al momento cero? ¿Sí? Y si quieren contestar, antes de contestar esa pregunta, la pregunta es, ¿dónde está evaluada esta renta? ¿Sí? ¿Dónde está evaluada? Es un valor actual vencido. ¿Dónde está parado? En 5. Exactamente. Porque si la primera cuota está en 6, ¿sí? El valor actual queda uno antes, o sea que queda por acá. ¿Sí? Como siempre, acuérdense de ese detalle, valor actual vencido, uno antes. Así que esto está parado en 5, muy bien, y ahora yo lo tengo que llevar a 0. Entonces, ¿qué hago? ¿Por cuánto multiplico? 1 más la tasa Bien, a la menos 5. exactamente. Sí, esto es clave, entender el menos 5. ¿Hay alguien que no haya entendido este menos 5? ¿Por qué ponemos menos 5 y no ponemos menos 6, por ejemplo? Sí, es muy, muy importante esto. Parece una tontería, pero no lo es. O sea, se confunden mucho en esto. Esto sí es valor actual vencido. Si Sí. es adelantado es lo mismo o cambia. Si fuera adelantado, digamos, vos bueno, acá la fórmula, acá pondrías lo mismo. Después de esta fórmula pondrías un 1 más i, acordate porque la fórmula de adelantado es así. Y entonces vos ya no quedarías parada en 5, sino que quedarías parada en 6, porque tu valor actual adelantado valúa junto con la primer cuota, ¿sí? Y la primer cuota está en 6. Entonces después, esta última actualización pondrías a la menos 6. ¿Sí? O sea, esto es lo que cambia. Acá pondrías a la menos 6 en vez de poner menos 5. Pero, digamos, eso no es muy, digamos, no es lo mejor porque después hay un menos 1 acá que se va a absorber con el 1 más i que tenías de acá por la renta adelantada y en definitiva te queda menos 5, ¿no? Así que, sea como sea que lo hagas, vas a llegar digamos, a esto, que es vencido, ¿sí? Así que, por eso, digamos, por eso le decía que por más que te digan que las cuotas son adelantadas, eso sirve si quieren para ubicarlo en el eje. Pero una vez que está ubicado en el eje, pueden utilizar la fórmula de vencido y realmente les recomiendo que lo hagan así. Hay que machacarlo, ¿sí? O sea, no es una tontería que se consiga así nomás, pero mi recomendación, ¿sí? Y los ejemplos que estamos viendo, ven, es siempre hacer esto, ¿sí? Recuerden entonces, valor actual vencido, uno antes, y entonces me queda, después actualizo a la menos 5 en este caso, ¿sí? ¿Está bien, Sou? Perfecto. ¿Soy o Sou? Soy. Acá estamos en Argentina, ¿no? Sí, sí. Está bien. Perfecto, ¿sí? Tenemos tiempito, así que intentemos resolverlo. ¿Cómo harían para despejar la C? Sí, esto es 300.000. ¿Qué hago para despejar la C? Podría ir calculando un montón de cosas primero, ¿no? Esto, por ejemplo. Sí, dígame, por favor, si uno lo está haciendo, a ver cuánto da. ¿Puede ser que me haya dado negativo o lo calculé mal? No, mal. No, tiene que ser positivo. Sí, sí, sí. Yo en la cálculo, ¿cómo haría esto? Pondría uno menos, o sea, pongo primero todo el numerador, así como está, y después pongo igual, ¿no? Para que me dé el resultado, y pongo dividido la tasa. Así haría. Me De queda hecho, 4,4178, puede ser. sí, espera, mira, a ver, para Sí, a comprobar. mí me dio lo mismo. 4,4178, perfecto, sí, exactamente. Sí, no, negativo no puede dar, ¿eh? Negativo no puede. Perfecto. Ahora esto ya lo tengo. Pablo, me parece que es 0,441. No, 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 4,41. 4,41. Entonces hice algo mal yo. No, fíjate, no sé, fíjate acá, uno menos, así, respetá así como lo ves acá, uno menos, paréntesis, uno más la tasa, paréntesis, elevado a menos 5, ¿sí? Ni siquiera hace falta paréntesis acá en el menos 5, igual te da el resultado dividido tasa. Yo haría eso, ¿sí? Bueno, de mientras soy que comprobás, alguien más, hágame por favor esta cuenta. Acá también, si quieren pueden hacer esta cuenta, como lo hicimos acá, y después multiplicarla por esto, ¿no? Eso también lo pueden hacer.
Puede ser que todo dé 0,4820. O sea, la esto juntado con esto. Sí. 0,4820, ¿sí? ¿Alguno más le dio No sí? sé si la otra. A mí me dio 4,7160. A mí me suena Sí, más eso, ¿eh? tiene más Sí, sí, sí. lógico. Sí, sí, tiene más lógico. 4,7160. Sí. Y fíjense, perfecto, ¿no? Sí, yo creería que va más por ahí. Y este dato lo pueden juntar con este 2. ¿Sí? Acuérdense que todo está multiplicando. Así que pueden hacer la cuenta que hicieron esta acá y juntarla con este 2, para que solamente les quede la cuota como incógnita, ¿no? De hecho, eso lo pueden hacer, ¿sí? Así que hagan, no sé, 4, no me acuerdo cuánto era, por 2 y díganme cuánto les da. 9,4320. Ahí va, 9,4320. Esto está multiplicado por C y esto también, ¿no? C por, y acá tienen un más, ¿sí? Y acá tienen 300. ¿Sí? Está bien, hicieron toda esta cuenta y la juntaron con el 2, se puede hacer perfectamente, ¿sí? Y ya está, ahora lo que tienen que hacer es sumar este con este, o sea, sacar un factor común, ¿sí? Y pasarlo dividiendo a los 300. Puede ser que me dé unos decimales diferentes. Sí, sí, porque la tasa acá está aproximada. O sea, ¿cuánto da esto? ¿21,340 o cuánto te dio? No, a mí el 9 me dio 9,6405. A ver, vamos a hacer la cuenta. O sea, el otro, sin multiplicarlo por 2, me dio 4,8202. Sí, a mí también me dio eso. Uno menos, 1 más latas, 1,04273 a la menos 7, dividido 0,04273. Bien. Por 1,04273 a la menos 5, 4,8202 por 2, 9,6405, ¿puede ser? Sí, me Sí. dio eso, 9. Sí, a mí me dio eso Sí, también. ahí está, medio eso. Sí, 9,6405. Sí. Y entonces, ahora sí, ¿no? Sumen este con este, y después esa cuenta, esa suma, la pasan dividiendo a los 300.000. Yo también lo voy a hacer. A mí todo eso me dio 21,339. Bueno, ¿Cómo bastante dijiste aproximado. que hagamos? Acá sumás este 440, es como sacar factor común, ¿no? 441 más Sí. 964, y después Sí. esa suma pasa dividiendo a los 300. Acá esto me dio 21,339 con 71 aproximando. ¿Sí? ¿Puede ser que les dio igual? Sí, eso. Sí, acá entonces lo que hicimos fue factor común, ¿sí? O sea, lo dije así muy croto, pero digamos, hacemos factor común, pueden sumar estos dos coeficientes y después pasarlo dividiendo a los 300.000. Y bueno, obviamente Clara hace el resuelto lo hace con el Excel, así que está todo con los decimales, pero como ven está bien, ¿no? O sea, el procedimiento sí está bien. Bien, no sé si alguno tiene alguna duda más de esto. Si el tema de despeje se entendió seguro cómo lo fueron resolviendo. Mi recomendación, cuando tienen así estos cálculos feos, para resolverlo en la calculadora, lo que hacen es resolver todo el numerador y dividirlo, o sea, ponen igual para calcular cuánto da, y ponen inmediatamente dividido la tasa. ¿Sí? Así, háganlo como por partes, ¿sí? Y ahí les queda este valor. Y acá yo haría lo mismo, haría todo el numerador igual, dividido tasa, igual, por todo esto, igual, por 2, igual. O sea, todo así, digamos, así lo haría en la calcu, y finalmente llegan a esto. Si hacen eso, van utilizando todos los decimales en el cálculo, y queda todo mucho más correcto, ¿sí? O sea, no redondeen tanto, mi recomendación es que intenten no redondear lo menos posible, y así entonces pueden resolverlo, queda mejor, ¿no? Queda mejor, como más cercano al resultado real, ¿sí? Y aparte me parece que es más ágil, ¿sí? Que andar escribiendo cada resultado parcial, digamos, no terminar más así. Sí, está bien, y después simplemente factor común, sumo y divido. Bueno, chicos, no sé si alguno tiene alguna duda, ¿sí? No me quiero ir sin saludarlo como la otra vez que se cortó desde el toque. Pero sí, más o menos se entendió la clase de hoy, sí, pudieron ver. Acá tienen la parte diferida, ¿sí? Esto es la renta diferida. ¿Ven? Esta parte, agregar este término, es el diferimiento, ¿sí? Así que, digamos, como ven, le dan un ejercicio así común,
y cuando tienen que partir la renta, siempre la segunda renta ya queda mal valuada, entonces tienen que hacer un diferimiento, ¿sí? Siempre pasa eso, digamos. Así que bueno, no sé si hay alguna duda final, algo que quieran preguntar. Acuérdense que el lunes no sabemos qué va a pasar, digamos, yo no sé si voy a poder, así que estén atentos al WhatsApp, ¿sí? Para ver cómo sigue esto, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, ¿alguna duda, digamos, conceptual de lo que vimos hoy? No, todo bien, profe. Bien, fíjense en el YouTube, sí, que tienen todos los videos. Bueno, la próxima clase, digamos, cuando se pueda ver, sería para ver renta perpetua, ¿sí? Ya sería renta perpetua. Y eso sería lo último de renta constante. Y bueno, ya está. Y obviamente después, los ejercicios más potentes es combinar valor actual con valor final. ¿Sí? Eso es una combinación potente, que es lo típico que va al parcial. Así que, digamos, eso, bueno, lo veremos seguramente en algún caso, algún día práctico como hoy, ¿sí? O sea, más práctico, digamos. ¿Está bien, chicos? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces ya los libero, ¿sí? Y estén atentos al grupo y ahí vamos viendo si el lunes hay clase y cómo venimos, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto, profe. Gracias. Bueno, Gracias. chicos, Dale, gracias. nos vemos. Gracias. Después subo la grabación a YouTube, ¿sí?